por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 812. Una legislación productiva y laboral como herramienta para fomentar la iniciativa productiva, para insertarnos en un ambiente eminentemente de emprendimientos productivos que generen trabajo para todos los ecuatorianos. Como que por ahí estaría el desafío de la Asamblea, muy entretenida en otros temas. Perdone por el término, señora presidenta, que yo quiera aprovechar su condición de economista y bueno, le planteé el vigor de su formación. ¿No cree que ha llegado el momento de que se concrete con leyes que ya han comenzado a aparecer en la iniciativa legislativa? Y que eso me parece bastante bueno para nuestro país productivo. Hablemos del país de la producción y nos dejaría un gran recuerdo. ¿Qué planes tiene usted en estas dimensiones? Presidenta Elizabeth Cabezas, bienvenida a la cadena Democracia. Qué bueno que haya escuchado nuestros permanentes invocaciones y reclamos. ¿Por qué no viene la presidenta de la Asamblea? Pero aquí está y nos sentimos muy gratos por aquello. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a usted, muy respetuoso como siempre, y un saludo cordial a quienes nos escuchan. Mire, yo siempre abierta y siempre, como he dicho, dispuesta a presentarme, a conversar. Obviamente requerimos un poquito de planificación por las diversas responsabilidades que como presidenta de la Asamblea tengo que asumir, pero con el mayor de los gustos y placer poder compartir estos micrófonos con usted esta mañana. Mire, yo creo y me alegro que usted haga una pregunta referente a la actividad productiva que la Asamblea Nacional viene desarrollando, no solamente como una iniciativa personal en el ámbito de la presidenta de la Asamblea Nacional, sino como ese cuerpo colegiado que tiene que estar priorizando de manera permanente justamente las iniciativas en favor de la producción y del empleo, más que priorizar los escándalos y los incidentes que a ratos han sido, como yo diría, los protagonistas en los últimos días de ciertos eventos que se han dado en la Asamblea Nacional. Yo rescato de manera muy positiva, y lo he dicho permanentemente, que hay un gran grupo de asambleístas, gente muy decente, gente muy trabajadora, que se desempeña su tarea con responsabilidad y que de manera conjunta hemos podido ir, yo diría, dando pasos importantes en los temas legislativos. Cuando yo me hice cargo de la Asamblea Nacional, que esto fue el 14 de marzo de este año, justamente a pocos días, en la tercera semana de abril, presenté una agenda legislativa consensuada y priorizada con las distintas bancadas, en donde dábamos un camino para la Asamblea. La Asamblea no es un conjunto de improvisaciones, sino es una ruta hacia lograr estos grandes objetivos nacionales. Cómo mejoramos el empleo, cómo mejoramos el tema productivo, cómo mejoramos el tema de la seguridad. O sea, definitivamente creo que esos son los problemas en los que coinciden los ecuatorianos, que hay que tomar acciones y decisiones. Y le voy a nombrar algunos temitas en el ámbito productivo que usted ha hecho referencia. Nosotros hemos trabajado, justamente acabamos de aprobar el día martes, sí, la ley de eficiencia de trámites, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí hablamos mucho de que no somos un país productivo. ¿Por qué? Porque usted tiene trámites burocráticos que se demoran meses enteros y no le dan una solución rápida para la constitución de una empresa. Somos un país de papeleos Exactamente. infinitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que es una ley que simplifica los trámites, que reduce los tiempos de respuesta para las decisiones importantes de constitución de nuevas empresas, de nuevas inversiones. Por ejemplo, una ley tan relevante no ha sido difundida, por ejemplo, y no ha sido recogida como un paso relevante dentro de los temas. El de los medios. Y incluso digo, pecado Porque también de la nosotros- Asamblea Nacional, ya. porque tampoco nosotros a veces hacemos una difusión mayoritaria de todos los temas. Pero obviamente esto fue el día martes, así que nosotros estamos iniciando ya una etapa de difusión campaña. y más que campaña, yo creo que un tema informativo que Un es importante que la enteramiento a la- gente conozca. Ya. ¿No es cierto? Tenemos este momento ya para iniciar el primer debate de lo que es el Código de Comercio.
también una ley que hace más de 100 años no ha recibido ningún tipo de reformas dentro de la Asamblea Nacional, con un contexto histórico de procesos y en todos los ámbitos totalmente diferente. Entonces la ley ¿Pero qué tiene... recambios plantea este Código de Bueno, Comercio? hay varios temas importantes. Me refiero a que es un Código de Comercio exterior fundamentalmente. Es un tema de un código de comercio también al nivel de las actividades comerciales internas. O sea, aquí tenemos actividades comerciales locales y actividades comerciales que dependen del flujo de importaciones, de exportaciones. O sea, tiene un conjunto de herramientas nuevas, de planteamientos distintos que actualizan, yo diría, y ponen en vanguardia todos los temas que tiene que ahora un país que busca un desarrollo importante y rápido tiene que mantenerlo. Entonces, del debate de eso, yo aspiro que también concentre la atención de los actores, no solamente en los ámbitos productivos, sino también medios que nos ayuden a divulgar y a tener de manera proactiva insumos que alimenten esas propuestas. ¿Por qué no cohesionamos comisiones que a veces en separatas espontáneas o diseñadas por los presidentes celosísimos de brillar con luz propia, no acometen en tareas compartidas, se fusionan las comisiones y arrancan en un emprendimiento legislativo más o menos significativo, importante? ¿Cuál sería la sugerencia? Tal vez si es que usted ha pensado en algo, me encantaría conocer. Hay 3, 4 comisiones que casi van a lo mismo. ¿Cómo cuáles? En el sentido, la económica, la tributaria, la de iniciativa popular, la de... Ustedes tienen una comisión muy importante que alude a los emprendimientos. Muy poco han trabajado en estos frentes y la idea sería cohesionar a esas comisiones para que elaboren un documento, un eje con señales transversales, inclusive para que esto pueda funcionar. ¿Comenta usted estos temas con el presidente Moreno, que es un emprendedor criollo? Yo con el mayor respeto, pero lo consigo así. Un hombre de iniciativa que ha logrado mantener a su familia, que ha logrado él realizarse como un emprendedor y él se descubre de esa manera. Todos somos de alguna manera emprendedores. A eso ¿no? iba. Si es que nosotros analizamos la composición de cuál es, yo diría, el sistema productivo ecuatoriano, tiene usted un 80% al menos de proyectos familiares o de emprendimientos individuales. La gran empresa y la gran corporación realmente es la minoría, pero obviamente por su envergadura es la más representativa en términos económicos. Entonces, a mí me parece que eso es una virtud realmente, haber podido llevar hacia adelante propuestas y proyectos que uno como ciudadano tiene que, además de enfrentar a esta gran burocracia y a estas grandes trabas para poder salir adelante, ¿no es cierto? Si le dice el presidente Moreno a usted, compañera, dame una legislación adecuada, facilitadora, optimizante para estos 1.300 millones de dólares que voy a invertir de toda la banca pública, ¿usted no tiene que ofrecerle o tiene que ofrecerle, pero está desperdigado en las diferentes comisiones? No, mire, yo tal vez, claro, yo tal vez ahí haría unas acotaciones a lo que usted ha planteado. Cada una de las comisiones de la Asamblea Nacional tienen un objetivo y tienen una lista de leyes que está atendiendo. A veces esto no es conocido, no se transparenta, como yo lo he dicho, pero nosotros de hecho tenemos nuestro plan de acción que implica aprobar 48 leyes hasta abril del 2019. Entonces, en esa línea, nosotros tenemos claramente tareas y cada comisión, aunque esto no se conoce, se reúnen semanalmente 2 y 3 ocasiones para ir avanzando en el debate de las leyes, en la discusión de cada uno de los artículos, en recibir comparecencias de quienes hacen aportaciones. Entonces, sí es importante conocer la realidad de la operación cotidiana de la Asamblea Nacional, porque no es una tarea que está solamente evidenciada cuando uno asiste al pleno y hace un debate público. Hay un debate, yo diría, más interno, que es en la comisión y que es con los involucrados, que implica tiempo, que implica estudios y que implica consideraciones Pero el importantes. entusiasmo hay que repartirlo, hay que distribuirlo hacia los emprendedores.
que son pequeños, medianos, A grandes. ver, yo le quería tal vez ahí ir cerrando la idea con lo que usted había planteado. Usted hacía referencia a 3 comisiones: régimen económico, desarrollo productivo, que es la otra que me imagino que es a esa a la que usted se hace referencia, y otra de participación ciudadana. Perdone por no recordar adecuadamente. No, está bien. En todo caso es un poco el concepto, que es lo que yo quiero rescatar de la idea que usted ha tenido, ¿no es cierto? Entonces hay temas bastante, yo diría, precisos que cada comisión trata, no menores, no poco importantes, sino de bastante envergadura y de bastante trascendencia. Y en esa línea, por ejemplo, el tema de emprendimientos, nosotros estamos tratando este tema de la ley del artesano, por ejemplo, en donde hay otra propuesta paralela que es la ley de emprendimiento. Son 2 temas diferentes que están siendo tratados en esta Comisión de Desarrollo Productivo. Entonces, sí hay temas importantes. La Asamblea definitivamente está enmarcada en un calendario de tareas y de trabajo. Yo afronto en el día a día tanto los temas fundamentales y trascendentales de la legislatura, de la fiscalización, así también como los eventos estos puntuales, escandalosos y penosos por los que la Asamblea ha tenido que ir tomando conocimiento. Y que de paso le digo, me parecen una gran oportunidad para hacer depuraciones sobre malas prácticas que dicen algunos existen desde hace años y que ahora sí tienen la decisión de evidenciarlas y de publicitarlas, lo cual me parece bastante bien, y hay la decisión política de así hacerlo. Entonces, de este conjunto de acciones dentro de la Asamblea, sí nos enmarcan obviamente una tarea importante de seguimiento. Y tal vez decirle 2 cosas adicionales. Hay una ley este rato que estamos trabajando sobre el tema del fomento de la inversión. Hay otro tema en el que estamos trabajando que es cómo desarrollar las zonas especiales en los sitios del desastre Manabí y Esmeraldas a raíz del terremoto, que justamente buscan mejorar e incentivar los temas productivos en esas zonas. Entonces hay varias que este momento tal vez se me escapan, algunas otras que sí buscan enfocarse a estas grandes necesidades en las que coincidimos que el Ecuador tiene que sumarse. Este no es un esfuerzo individual de la Asamblea Nacional. Yo el 24 de mayo dije con claridad que era importante hacer un acuerdo nacional de gobernabilidad, porque aquí no podemos estar disparando a las escopetas de manera aislada. Tenemos que enfocar todos los objetivos y tenemos que todos tratar de abonar, de aportar, más allá de nuestras discrepancias, de nuestros cuestionamientos que son totalmente razonables, pensar que hay objetivos supremos que son los de los ecuatorianos sobre los cuales tenemos que poner prioridad en las agendas. El caos, el escándalo ayudan a la noticia cotidiana, pero no construyen nada en el largo plazo. Entonces, en esa línea sí vale la pena trabajar en esos sentidos. Y en eso le digo, yo estoy totalmente comprometida. He aceptado todas las críticas, he aceptado todos los cuestionamientos, pero también acepto diariamente, y eso es lo que me tiene con aliento y con optimismo, las buenas expresiones, los buenos deseos y los aportes proactivos de muchísimos grupos, de muchísimos ciudadanos que están viendo esta como una oportunidad de realmente cambiar las cosas y de avanzar hacia adelante. Efectivamente, quitarles el pretexto, despojarles de este concepto siempre negativo que exhiben círculos empresariales de que no hay leyes o de que hay un amontonamiento de reglamentos, de leyes que impiden el desarrollo de la inversión privada. Y solamente se han beneficiado de remisiones. Ellos han logrado objetivos muy, muy importantes, pero ¿qué le devuelven al país en términos de inversión privada? Es lo que está reclamando, por ejemplo, el señor ministro de Energía, que se ha lucido en sus roles de fomento de inversión foránea especialmente, y está logrando sus objetivos. Entiendo que el presidente Moreno está muy contento con ese ministro y todos los ecuatorianos nos sentimos halagados por su trabajo, pero como que falta una agenda mancomunada de las interfunciones o algo por el estilo. ¿Usted no lo piensa plasmar con una plática de unos buenos 3 días con el presidente Moreno y con sectores especialmente de inversionistas, ¿no? Para nuclear, digamos,
y adentrarnos en un proyecto más contundente y compartido. Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando justamente en este acuerdo que en algún momento ya lo enunciamos en función justamente de nuestras prioridades legislativas encaminadas a los objetivos nacionales. Yo creo que ese es un primer paso importante. Estamos elaborando algunos textos que queremos poner en consideración de los actores y en función de eso empujar el tema. Yo creo que las acciones dentro del Ejecutivo están dándose con pasos importantes. Usted ha hecho referencia a un ministerio en particular, pero me parece que hay muy buenas acciones de parte de varios, el tema de turismo también, que es un tema que atrae, ¿no es cierto?, muchísimo, el tema de inversión extranjera, que genera empleo, que tiene capacidades además y virtudes redistributivas entre los distintos actores de la sociedad. También me parece que es un área en la que inclusive yo me reuní con el ministro en días pasados para trabajar en una ley de incentivos para el sector turístico, que también me parece un tema que puede ayudar mucho. Desde luego. ¿No es cierto? Entonces ahí el efecto coincidimos. Multiplicador del turismo es gigantesco. Exactamente. Entonces ahí hemos coincidido con el ministro de esta importancia, de esta necesidad. Entonces vamos a trabajar. Él se ha comprometido en enviar unos textos que nos pueden servir como una guía de un primer paso en esta línea. Entonces hay algunos otros sectores, el sector de telecomunicaciones también entiendo que está trabajando mucho ya en algunas iniciativas de inversión, pero creo que aquí hay que sumar el hombro y poner y apoyarnos para lograr que estas inversiones que realmente van a ayudar a dinamizar el sector económico puedan venir y concretarse a la brevedad posible. Hace pocos días estuvo aquí el emir de Qatar también con unos importantes ofrecimientos de inversiones desde fuera. Habría que hacerle un buen seguimiento de que todos estos temas, más allá de el optimismo que nos genera, se concrete en acciones ¿Ahí qué hace permanentes. falta para que haya una concreción, digamos, de las ofertas? Porque él no vino a pasear, él vino a trabajar. Él tiene abundante dinero y quiere encontrar los nichos de inversión que le generen a él también rentabilidades plausibles desde su punto de vista, desde el entorno humano al que él se debe y pertenece. El emir, ¿qué dejó en claro, por ejemplo, Presidenta? A ver, ¿cómo le sintonizó usted? Yo conversé con él, tuvimos una reunión en la que él manifestó justamente el interés que tenía su país de hacer inversiones importantes. Usted ha dicho con claridad, es un país que tiene dinero en abundancia y que no nos caería nada mal, ¿no es cierto? No nos caería nada mal una inversión en ese territorio, pero obviamente cada uno analiza también sus oportunidades, sus conveniencias, y recordemos que el Ecuador no es el único país que demanda inversiones. Nosotros estamos compitiendo con países diferentes, ¿no es cierto? Chile, Brasil, Colombia y varios otros que también están demandando inversiones, y justamente recordemos que el emir de Qatar hizo una gira por varios países sudamericanos. Entonces él estará analizando varias de estas alternativas, y en función de eso nosotros también debemos ser, yo diría, suficientemente versátiles para plantear incentivos que realmente sean interesantes para estos capitales externos y que hagan que ellos tomen la decisión de invertir en el Ecuador y no en otro país, de los que también le estarán ofreciendo muy buenas opciones y oportunidades. Desde luego. La Asamblea Nacional ha reafirmado su institucionalidad con la designación de esta terna para el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo la escogió en un ambiente tan polarizado? Pero la polarización parte, y parece que es para mí un enigma, cómo usted trabaja ahí en ese frente, en ese escenario. Porque de su mismo movimiento, el macro, el grande, el que inspiró, digamos, una revolución ciudadana, pues las cosas se han polarizado de una manera que no permite nuclear, como estoy pidiendo, asociar iniciativas que le sirvan al país y más bien son, perdone por el término, zancadillas que van poniéndose entre intervinientes de su gran movimiento, que fue ideado por el pueblo y respaldado por el pueblo ecuatoriano en votaciones universales, pero pensando que hacía lo mejor, pues, la colectividad.
novelera que es, dijo, aquí está el partido que va a reivindicar mis derechos conculcados en congresos atomizados permanentemente. Ahora vamos a formar una gran plataforma de objetivos nacionales y populares muy beneficiosos, pero no resultó así por el divorcio entre líderes. ¿Cómo piensa usted nuclear, digamos, unir a su bancada? Sí, efectivamente, mire, Gonzalo, usted ha hecho un diagnóstico claro de lo que este momento es la realidad de la Asamblea Nacional, una bancada que arrancó, ¿no es cierto?, con una mayoría importante, que en un momento determinado marcó claras diferencias con la forma en que se hicieron algunas cosas y con el objetivo que nos hemos planteado para el futuro y para el largo plazo, y en eso se hizo necesario esta ruptura, que es una ruptura total dentro de la Asamblea Nacional, y en la cual ninguno de los grupos se quedó con una mayoría importante que le permita tener, yo diría, la fuerza como para tomar decisiones de manera aislada. Este momento nosotros definitivamente lo que hemos hecho es yo diría, actuar de manera coordinada con los distintos grupos que buscamos objetivos nacionales. Hemos logrado tener consensos importantes justamente para poder llegar a aprobar leyes, a definir temas relevantes para el país, pero obviamente tenemos diferencias importantísimas. Y entre un grupo que lo que quiere es permanentemente el escándalo y el caos, y otros que se niegan permanentemente a aceptar que este ya es un momento distinto de la política, que es un momento distinto de la Asamblea, que hay una persona distinta en el liderazgo del país, entonces tenemos ahí, yo diría, dos grupos que a ratos se juntan, ¿no es cierto?, para caotizar y para impedir el desarrollo de un trabajo legislativo que puede ser mucho más armonioso y mucho más importante. Entonces, yo sí rescato, y por eso yo lo he dicho permanentemente, yo sí rescato las coincidencias que podemos tener a pesar de las diferencias con otros grupos políticos, de la misma bancada de Integración Nacional, la gente de Suma, los socialcristianos, los independientes, que hay un grupo importante, y quienes ahora somos del grupo morenista que nos llaman, o del grupo de Alianza País, en este nuevo momento de la política ecuatoriana. Entonces, aquí los acuerdos, como me decían hoy de mañana en una visita, en una entrevista, no tienen que ser satanizados, sino que nos sirven estos acuerdos para llegar a consensos. Hemos pasado el día de ayer justamente la elección de los representantes de la Asamblea Nacional para el Consejo Nacional de la Judicatura. Esto lo hicimos de una selección de varias opciones que enviaron varios de los miembros de la Asamblea Nacional. Hemos seleccionado los mejores perfiles, la gente que conoce del tema, profesionales en el ámbito, algunos con historial incluso en el ámbito de la judicatura de años atrás. Les conozco. Fausto Roberto Murillo, ¿quién es él? Bueno, ahí está la hoja de vida, es un profesional de la jurisprudencia de años atrás, exfuncionario del Consejo Nacional de la Judicatura, catedrático universitario, tiene maestrías, tiene publicaciones, es decir, es gente proba, y sobre todo lo que a mí me da la tranquilidad es que es gente ética y decente, que no sean posiblemente los nombres más sonados en el ámbito de los escenarios públicos, porque tal vez no han han hecho patrocinio de casos publicitados permanentemente, pero eso no les resta calidad ni moral, ni ética, ni de capacidades para el desempeño de una profesión. ¿Y el Rumanía? El Cirumanía Celi. El apellido es Celi Loaiza. Celi Loaiza, así es. Y luego Gustavo Benalcázar Subía. Son las tres alternativas de tres perfiles. Gustavo Benalcázar que finalmente es tal vez zimbabureño. No tengo idea en dónde nació, pero el señor es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de la República, magíster en gerencia contable y financiera, tiene varios cursos en varios ámbitos de derecho público. Una buena experiencia profesional. Años además también en el ámbito tributario y administrativo, tiene como 30 años y es docente. Y tiene, mire, yo creo que más allá del protagonismo como nombre, creo que vale la pena hacer un análisis de sus perfiles, de sus capacidades y sobre todo de su desempeño. Mucha gente que ha sido parte de la historia de la judicatura, que no tiene observaciones, que no tiene cuestionamientos, que no tiene censuras, que no tiene juicios y que no tiene ningún tipo de cuestionamientos, creo que eso nos debe dejar tranquilos.
Me interesa que los representantes que vayan como delegados de la Asamblea Nacional no tengan compromisos políticos ni respondan a intereses corporativos para que tengan independencia e imparcialidad en una función tan delicada como la que tienen que desempeñar. Yo le escuché decir a usted que iba a hacer y a pedir tanto a la Fiscalía como a la Contraloría General del Estado que insistan estos estamentos de control en la investigación de las cuentas privadas de los señores asambleístas. Fue una iniciativa muy importante para mi concepto. Y es un mecanismo adecuado, en fin. Deben haber bienes nuevos si es que ha habido picardías que se hayan perpetrado en la macroasamblea. O pueden quedar inteligenciados las autoridades y los líderes camerales precisamente porque cuentan con gente honorable. Para todo eso sirve una indagación de esta naturaleza. Esa fusión de Fiscalía y Contraloría para analizar los perfiles éticos o de propiedad de los señores asambleístas progresó, está en proceso, le han entregado algún tipo de reporte. Señora Presidenta, perdone. A ver, yo suscribí justamente un convenio con estas instituciones. Correcto. A raíz de todo este tema que fue totalmente mediático y difundido por todos. Era una comisión de seguimiento que usted configuró, ¿no? Sí, y hoy en la tarde justamente tengo reunión con Fiscalía y con Contraloría por este tema. Lastimosamente la UAFI todavía no me había contestado. No, más que yo plantearles ni reclamarles, pedirles que me den el informe de qué se ha avanzado en estos días. Yo creo que este no es un tema de velocidad, es un tema de tener el tino suficiente y el exhaustivo conocimiento de la información para poder detectar irregularidades que posiblemente se detecten o para tener claridad de qué es lo que ha pasado en estos meses, en estos años. Las declaraciones juramentadas que nosotros hacemos como funcionarios públicos, además son públicas y reposan en la página de la Contraloría. Permanentemente se encuentran ahí cuáles son estos detalles y también en este documento ya cada funcionario público y los asambleístas no somos la excepción. Hemos autorizado el levantamiento del sigilo bancario sobre nuestras cuentas. Por lo tanto, esto, más allá de que hay una decisión política de parte de quien habla como presidente de la Asamblea Nacional, de que se hagan todas las investigaciones que sean necesarias, es una tarea que de oficio podría realizar cualquiera de las instituciones de control en función de los documentos que nosotros ya tenemos suscritos permanentemente autorizando estas actividades. Yo he visto esta situación del escándalo que alrededor de este tema se ha dado como una oportunidad para la Asamblea Nacional, Gonzalo. Creo que vale la pena transparentar todos estos mecanismos reñidos con actividades de prácticas normales y antiéticas, de relaciones incómodas entre el asesor y el asambleísta o viceversa, ¿no es cierto? Para que realmente esto se pueda desterrar y poder ir hacia una relación, yo diría, transparente y armónica entre todos estos actores. Pero esto no pasa solamente por un tema de las sanciones, sino también un tema de saber escoger bien a nuestros representantes, gente que sea ética. O sea, usted no siempre tiene pues en el papelito, ¿no es cierto? Está prohibido A, B y C. Hay cosas que aún nosotros desde chiquitos y desde que estamos en las casas nos dicen, a ver, usted no tiene que coger lo que no le pertenece. A ver, nos daban un golpe en la mano. A ver, deje eso ahí en el puesto. O sea, nos han ido enseñando que cosas que sabemos que no hay que hacer y cosas que se podían hacer. Entonces no necesita tener en un papel. Ojalá que esos seres humanos retomemos el control de las situaciones, porque parecería ser que a ratos hay cosas que uno sabe que no debe hacer, pero que está esperando que alguien le diga en un papelito, verán, no hará esto, ¿no? Por si acaso. Entonces, sí. Hay algunos temas como ¿A usted le faltó advertir a la norma aquello? Le ha pedido una licencia de 1 mes para poder reparar su salud. Debe haberle provocado un estrés impresionante, pero la vemos sonreída, animosa y la señora pues nos ofreció un testimonio a todos, a la presidenta de la Asamblea, al presidente de la República, a toda el área legislativa de fiscalización, a los organismos de control, al señor Contralor, a todo el mundo, nos dio esta muestra de que ella hacía una especie de colecta
de parte del personal a la que ella tenía todo el derecho de poder extorsionarle de su sueldo. ¿Qué va a pasar con esos cuadros como Norma Vallejo y otros que usted mismo debe tenerlas en su memoria? Sofía, por ejemplo, cometió un desliz impresionantemente abusivo, grande. Ahí le está declarando amor en una foto un legislador del Austro, ¿no? Como perdonándole. No necesito el nombre, no me meto en problemas. Pero ahí está declarándole su amor y su contribución de solidaridad. Pero, en fin, Norma Vallejo, con esta comprobación y esta plática con el tal Carlitos, deja de manifiesto lo que ella hacía, pues no. ¿Qué va a hacer con esta gente? Le preguntamos desde ya a la señora presidenta. Carlitos, yo vuelvo a repetir, y para todos, porque todos tienen que aportar. Carlitos, lo de la aportación no es que yo esté quitando del sueldo de nadie ni el derecho de nadie. Estos son puestos políticos, porque la diferencia es trabajar en una institución pública donde usted le contratan, usted cumple su trabajo, pero es porque depende de la autoridad pública que le ponen en su momento el gobierno. No hablemos de una inversión en dinero, sino de un trabajo territorial donde nos toca invertir por no utilizar otra palabra. Y si le oyéramos a Sofía Espín, pues no. Y allí hay incompatibilidad en cuanto al cumplimiento de las funciones. Ellas creen que han hecho las dos, que han hecho lo correcto. La un gesto humanitario y la otra otro gesto humanitario. ¿Qué va a pasar con las dos asambleístas? Gonzalo, en los dos casos, tanto en el caso de la asambleísta Espín cuanto de la asambleísta Vallejo, justamente se han conformado ya estas comisiones multipartidistas que están contempladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A partir del artículo 162 se habla de las prohibiciones y de las sanciones. El día de ayer, justamente en la reunión del CAL, la persona que acusa pues y que presenta las evidencias sobre el caso Norma Vallejo entregó los documentos necesarios. El CAL ha calificado ya esta documentación y procederemos inmediatamente, tal cual se lo hizo en el caso anterior de Sofía Espín, en el cual ya se constituyó la comisión especial. Está conformado por un representante de la bancada, en este caso de quien presenta la acusación, que es de Creo, otro representante de la bancada a la que pertenece la acusada y otro representante, un tercero, en este caso de una bancada distinta e imparcial, para que balanceen, yo digo ahí, las situaciones, se haga un análisis clarísimo de todas las pruebas y se tome la mejor decisión. Yo creo que aquí no podemos, y yo como presidenta no puedo adelantar ningún tipo de criterios, serán ellos, estas comisiones, las que hagan estas valoraciones, tienen varios convocados en cada uno de los temas para que presenten su información y en función de eso tomar la decisión. Yo coincido de que lastimosamente se han cometido errores gravísimos en acciones que dejan en muy mal precedente las funciones que los asambleístas debemos realizar y obviamente esa deberá ser el análisis que haga cada una de las comisiones para determinar las responsabilidades. Si estuviera en sus manos, ¿usted sancionaría a las dos? ¿Y con qué penas? Bueno, no quisiera yo adelantarme, ¿y por qué? Porque soy la presidenta de la Asamblea Nacional. O sea, para mí sería muy delicado adelantar un criterio, no quisiera aquí predisponer a nadie sobre una posición que deben tomarla después de un análisis minucioso de la situación. Pero usted ya tiene establecida su Yo posición. he hecho mi criterio, he dicho públicamente también algunos temas antes de la conformación de estas dos comisiones y pues obviamente serán ya las comisiones las que se pronuncien sobre las sanciones y sobre, yo diría, la acción que esto tiene que llevarse para adelante. Nuclear un plan económico, un modelo económico entre las funciones del Estado, me parece que es el reto de las épocas. ¿Han tenido algún parlamento en ese sentido? ¿Han tenido algún contacto en ese sentido con el presidente Lenin?
Mire, hemos hablado en términos generales, no hemos tenido una reunión explícita para ver el plan general que el Ejecutivo realiza, porque obviamente nosotros somos un ente autónomo independiente, pero es claro de que todas las reformas legales que sean necesarias, pasando incluso un tema que lo hablé ayer, la necesidad de reformar la ley de contratación pública, porque aquí no solamente es un tema de sancionar las irregularidades varias que se han cometido en todos los actos, sino prevenir que luego la ley no permita pues mecanismos, ¿no es cierto?, de contratación que ya de por sí están cuestionados o viciados y que favorecen a A, B o Z actores. Entonces creo que hay varias acciones, esta no va a ser una tarea sencilla, como yo lo he dicho, no es tampoco una tarea de la noche a la mañana, creo que tenemos que ser pacientes y saber confiar de que estamos dando pasos importantes y que tenemos que trabajar de manera conjunta para avanzar en estos temas. Pero yo coincido la importancia y la necesidad de abordar todas estas reformas legales a la brevedad posible. Estamos trabajando en el tema del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo. Ayer hicimos una comisión especial para tratar todos los temas de niños, niñas y adolescentes en función de que ayer festejamos justamente el Día del Niño. Entonces hay muchos temas que son muy delicados y sensibles. El tema productivo, el tema de salud, el tema de empleo, el tema económico, o sea, hay varios temas, o sea, lastimosamente tampoco la Asamblea se va a enfocar solo en un tema, priorizando y estando conscientes de que este es un tema gravitante y fundamental, pero también tenemos otras demandas sobre las cuales tenemos que ir avanzando, la ley de comunicación también que usted conoce, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios temas, por eso yo a rato sí me preocupo de la poca difusión que hacemos o que logramos, incluso yo me incluyo, no he hecho la culpa a nadie, ¿no es cierto?, de exteriorizar el inmenso trabajo en todos los ámbitos y que a veces nos absorbe más los temas coyunturales que son penosos, escandalosos, pero que desdibujan a la Asamblea, no solamente a usted. Por supuesto, y además a los ciudadanos les encanta, o sea, es el tema que más interés toma. Entonces, en esa línea sí desdibuja la tarea de una institución que está además inmersa, y lo digo porque yo como la cabeza nacional, en el desarrollo nacional y buscando una recuperación de la credibilidad de los asambleístas que no siempre ha sido buena, lastimosamente siempre la Asamblea tiene niveles muy bajos de credibilidad, pero al menos ha de sentar esta representación que la ciudadanía nos ha dado y a la que le tenemos que honrar. En pocos días, Presidenta, ¿de qué quiere hablar? En pocos días. De la agenda legislativa, creo que esa es mi prioridad y creo que esa debe ser el tema alrededor del cual nos sumemos en este gran acuerdo por la gobernabilidad para saber cómo esas leyes, en mi caso, van a contribuir a esos objetivos nacionales, cómo la labor desde el ámbito judicial también van a contribuir a esos objetivos nacionales, cómo el Ejecutivo está enmarcado en esos grandes objetivos, cómo la Contraloría, es decir, todos los poderes deberíamos juntarnos, por decir de alguna manera, y los sectores privados. Usted había hecho una reflexión que es muy valedera. A ver, nosotros damos las herramientas legales, pero también necesitamos de esa confianza de parte del empresariado, ¿no es cierto?, de empezar a accionar como respuesta. Hay beneficios importantes, el tema de la remisión que fue incluso criticado, no ha sido de ahora. En el 2015 hubo un programa de remisión, ahora hay un segundo programa de remisión. Ante esos, yo diría, apoyos al sector financiero. Ellos ante que dan al país. ¿Cuál ha sido la respuesta? Eliminamos la ley de plusvalía. ¿Cuántos proyectos hemos logrado reactivar después de ese monstruo que se generó alrededor y esas inquietudes que se generaron? Entonces creo que hay que ir tabulando eso, hay que ser un poquito más también, yo diría, sistemáticos en el seguimiento que hacemos de los distintos actores. ¿Usted piensa decirle a la acción privada, denme una agenda de lo que ustedes van a contribuir con el país? ¿Qué necesitan de parte de nosotros en términos de legislación y de financiamiento también? Ustedes pueden predisponerle al Ejecutivo a hacer una alianza con el sector privado, moldeada por las leyes y las normas cambiadas por ustedes, innovadas por ustedes, actualizadas por ustedes, y entonces la cosa viene a dar un resultado óptimo de los tres sectores. Créame que por allí está el modelo económico que estamos buscando indistintamente. Y este es un asunto de agenda nacional que vale la pena que usted la lidere con el presidente Lenín Moreno, desde luego. Sí, yo comparto, me parece una gran iniciativa. Nosotros lo hemos venido haciendo tal vez con grupos más cerrados en función de los marcos legales que se han analizado, pero me parece que
Ha En llegado el función de momento, este ¿no? acuerdo nacional que yo había planteado, habíamos también nosotros ya trabajado y estamos en eso, ¿no es cierto?, para llamar a los actores de los ámbitos productivos. Lo que usted dice es real, Gonzalo, yo creo que ahí coincidimos. Aquí tiene que haber decisión de lado y lado. O sea, no podemos solamente esperar de un lado y no tener una respuesta, porque incluso eso nos hace valorar si fue atinada o no la decisión que tomamos en un momento determinado. Posiblemente, si es que se habló de la eliminación de la ley de plusvalía y no hay una respuesta del sector, no era solamente ese el problema. Así es. Habrán otros. Veamos por dónde se puede Porque atacar los el tema. empresarios también son pilas, pues no aprovechan de un momento, se nutren de algún beneficio y se olvidan del resto. Y el liderazgo, por lo menos de los dirigentes empresariales, tiene que tender a eso, formar grandes grupos con grandes proyectos y decirle al Parlamento y al Ejecutivo, necesitamos esta contribución de parte de las funciones y los resultados van a ser óptimos para el país, me parece. Elizabeth, señora presidenta, toda suerte, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta oportunidad. Gracias por la invitación.